¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas. De verdad, muchas gracias por estarnos recibiendo allá en sus casitas, en el transporte, en el lugar donde ustedes están, en sus trabajos, muchas ocasiones. Bueno, pues ya es una hora en la que a veces podemos poner por ahí nuestra pantallita para estar escuchando esta emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, pues como siempre, trato de tener temas pues interesantes, y el día de hoy me acompaña un gran amigo, un gran abogado penalista, el licenciado Jorge Alberto Barrientos Domingos. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, licenciado, muy buenas noches, amable auditorio, gracias por la invitación nuevamente, un gran placer compartir con usted los micrófonos para tratar este asunto tan importante, el tema que hoy nos ocupa, que hoy vamos a debatir aquí en su programa. Muy buenas noches, amable auditorio. Pues un tema, queridos amigos, que quisimos tratar con ustedes, porque es un tema muy actual, es un tema muy importante y es un tema muy debatido. El feminicidio y las consecuencias legales que esto nos trae consigo. Y es que fíjense que, pues todavía hasta hace algunos años, esta figura delictiva pues no estaba, ¿sí? Con el crecimiento del empoderamiento de la mujer y bueno, pues de esta ola que pareciera ser que actualmente el ser más despreciable sobre la faz de la tierra, ¿quién es, Jorgito? Pues somos los hombres. Somos los hombres, lamentablemente, ¿no? Porque pues se nos acusa de violentos, agresivos, borrachos, malpadres, y bueno, ¿para qué les digo, queridos amigos? Pues sí, hay gente, efectivamente, queridos amigos, que pues termina siendo violento, agresivo y todo lo demás, pero no todos son así. Y pues obviamente esta oleada, que en mi opinión, queridos amigos, también tiene que ver algo con lo político, porque fíjense, la mayoría de las personas, bueno, si ustedes checan el censo de población, bueno, la verdad es que más del 50% son mujeres. Y además la mujer es un ser, pues que tiende más a cuidar la familia, el equilibrio, la estabilidad, las emociones, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces pareciera ser que es más responsable, por lo menos en el hogar y con la familia, y por lo tanto es muy importante su papel en la vida social. Y con ello, queridos amigos, bueno, pues obviamente el papel que desempeña la mujer, ¿no? Pero bueno, sí ha habido últimamente, principalmente los últimos 10 años para acá, una oleada en el que no solamente se habla del empoderamiento de la mujer, sino que además se le tiende, quiero pensar, a crear algunas cuestiones legales en particular, como en este caso el feminicidio, que por ser especial se va a castigar igualmente de manera especial. Generalmente en todos los estados de la República, queridos amigos, el feminicidio nace, recordemos, como un delito. Recordemos que los delitos son conductas que están prohibidas para todas las personas en la sociedad. ¿Por qué? Porque nos lastiman, nos laceran, ¿sí? Incluso hay códigos que se llaman códigos de defensa social. Antes, Jorgito, ¿te acuerdas? Nuestro código se llamaba no código penal, era código de defensa social, porque era precisamente en contra de la defensa de la sociedad. Hay conductas como el privar de la vida, homicidio, secuestro, violación y muchas conductas más, queridos amigos, que no se pueden permitir, porque de lo contrario la sociedad se destrozaría, se despedazaría. Tendríamos que caer en la ley del ojo por ojo y diente por diente, y entonces tú tendrías que hacerte justicia por tu propio mal. Entonces, bueno, son esas conductas que no se pueden permitir y que precisamente la consecuencia es el castigo, una pena, por eso se llama derecho penal, la cárcel. Entonces, este delito, queridos amigos, de homicidio, nace como una necesidad realmente en sus orígenes de castigar a todas aquellas personas que privan de la vida a una mujer, pero fíjense, especialmente por razones de género. Así es, en circunstancias violentas que establece la ley, una serie de circunstancias que se consideran precisamente
violentas por motivos de odio, rencor, encono, que es lo que preferentemente está sancionando la ley. Estas son las circunstancias que permiten calificar la muerte de una mujer como feminicidio, licenciado, efectivamente. Sí, ¿se acuerdan ustedes, queridos amigos, en las películas de antaño había ahí algunos asesinos en serie? Y dentro de esos asesinos en serie, bueno, se hablaba de algunas personas desequilibradas, tal vez porque a lo mejor eran homosexuales o cualquier tipo de persona, pero que tenía ese odio, rencor, coraje, en particular sobre la mujer. Ahí sí, queridos amigos, se explicaba que aquel ser humano que tuviera ese encono, odio, rencor, coraje hacia en particular la mujer y la privara de la vida, sí estábamos hablando de feminicidio. Pero fíjense, ahorita vamos a examinar algunos requisitos para que se dé bueno, para empezar, queridos amigos, obviamente la víctima tiene que ser mujer, ¿no? Lo encontramos en la mayoría de los artículos, en la mayoría de los códigos de la República Mexicana, y generalmente dicen primero que el feminicidio se da por cuestiones de género. Sin embargo, queridos amigos, efectivamente, por ejemplo, aquí en la fracción primera del artículo 338 del Código Penal, por lo menos para Puebla, así es, dice, ¿cuándo hay un feminicidio? Dice, cuando exista alguna, o sea, cualquiera de las circunstancias ahí establecidas, cualquiera. Ahí, una, que el sujeto lo cometa por odio o aversión a las mujeres. Eso está perfectamente explicado, queridos amigos. Pero aquí, la pregunta es, ¿puede una mujer cometer feminicidio contra otra mujer? Pues fíjese usted que la descripción del tipo penal que prevé el artículo 338 no habla ni se refiere al sujeto activo del delito, es decir, a quien puede cometer el delito, en concreto mencionando que se trate de un hombre, porque bien podría haber dicho la redacción de este tipo penal que comete el delito de feminicidio al varón, al hombre que prive de la vida a una mujer por razones de género. Sin embargo, licenciado, el tipo penal no nos muestra esta circunstancia. Sí, fíjense, queridos amigos, que ahí está la ley susceptible de aplicarse al momento de que ya surja algún conflicto de esta naturaleza a criterio de los jueces, los tribunales. Sí, así es. Fíjense que, y ahorita les voy a platicar un asunto que me acuerdo, bueno, más bien, lo que dice Jorge respecto al encuadrado, significa, pues, sí, no sé si se han visto que los niños de repente tienen unos juguetes donde son como triangulitos, hay donde hay que meter las figuras. Y el niño tiene que aprender a que si es un triángulo, tiene que meterlo en donde está el triángulo. Si es un cuadrado, donde está el cuadrado. Si es un círculo, pues donde está el círculo. Bueno, así es, queridos amigos, la ley penal. Cuando existe un hecho, algo sucedió, tiene que existir que ese hecho, que esa conducta que sucedió encuadre exactamente en uno de los casos o en uno de los supuestos que contempla la ley. Recordarán que hace algunos años, incluso la señora todavía está actualmente en prisión, pues ya saben que en nuestra sociedad es común que los hombres no solamente tengan a su pareja habitual, su concubina, su esposa, sino que pues por ahí de repente se involucran sentimentalmente con otra mujer y bueno, pues hay cierto cariño que les llamamos las amantes, que mucha gente las califica como negativas, malas, ¿no? Como el amante, es la amante. Socialmente, ¿no? Nunca ha sido bien visto esta circunstancia, socialmente. Así es. Moralmente, ¿verdad? Pero finalmente, queridos amigos, son cosas, son hechos que pues no podemos evitar. A ver si producción nos puede pasar algunas imágenes de lo que suele ser las amantes. Pero finalmente, queridos amigos, son cuestiones de corazón donde el hombre se puede involucrar y la mujer obviamente también se encariña, ¿verdad? Pues al final también con esa persona.
Pero ¿qué pasa, queridos amigos, cuando no falta la comadre, la amiga o el amigo incluso, que ve a este muchacho, a este señor, en una relación extramarital y ya le, los nervios le dan por ir a contarle a la amiga, disque amiga, ¿verdad? No sé ustedes allá, queridos amigos en casita, qué piensen, realmente son amigas, pero finalmente va y le dice, oye, comadre, ¿qué crees, amiga? Acabo de ver a tu esposo, fíjate que así es, asado, ¿no? Obviamente, queridos amigos, pues, ¿qué va a hacer la esposa? Digo, la mayoría va puede ser, ¿verdad? Que reaccione de una manera violenta, agresiva, y diga, ahorita voy a ver, efectivamente, si es cierto lo que me dijo mi amiga. Y ahí va corriendo, ¿no? Pues resulta que sí fue una situación así, que va la esposa y encuentra efectivamente a su esposo con esta otra persona. Se empiezan a agarrar de los cabellos. Desgraciada, infeliz, así te querían, ya sabes, ¿no? Total que en un mal golpe, queridos amigos, una de ellas la jala de los cabellos a la otra y la otra se pega exactamente en el filo de la banqueta. Es real, queridos amigos, no es algo ficticio lo que les estoy platicando. Desafortunadamente una de ellas falleció. Fíjense, ahí es una conducta espontánea derivada precisamente de una relación sentimental, pero que también encuadra en el delito si es que no, fíjate, porque es normal que entre las mujeres se empiecen a amenazar, se empiecen a mandar mensajes. Ahora con las redes sociales, queridos amigos, se amenazan, se amedrentan, incluso en la calle. Fíjate. Y eso va dando lugar precisamente a evidencia de odio entre estas dos personas, porque las conversaciones, los insultos, los mensajes que se pueden enviar a través de las redes sociales, incluso a través del Face, pueden dar lugar a evidencia de un odio que se ha generado ya entre estas dos personas. Y esto es muy común. ¿Cuántas mujeres precisamente tratan de resolver sus disputas precisamente derivadas de relaciones sentimentales a través de conversaciones, insultos, ofensas o denostándose a través de las redes sociales? Y viene a desencadenar al tiempo en hechos de índole delictuoso, que van desde las lesiones precisamente hasta homicidios o tentativas, licenciado. Y se aprovechan estas redes sociales precisamente para insultar, amenazar, descalificar, vejar y ¿no? Lesionar la imagen precisamente de las personas, porque se ha hecho muy mal uso de las redes sociales, incluso difaman, calumnian, descalifican e incluso los comentarios tienen que ver con objetos de burla y mofa, ¿no? Con la persona o con la apariencia o el aspecto físico de las personas. Sí, que estás gorda, que mira nada más, ¿cómo es posible que pues tal vez peleándose por el amor de la pareja y efectivamente se crea ese tipo de insultos? Pero ¿por qué es importante, queridos amigos? Miren, este tipo de actos que no pensamos, digo, los legisladores crean las leyes, queridos amigos, pero no nos dicen, digo, se jactan políticamente y se dicen, ¿qué creen? Ya creamos el feminicidio, ya vamos a castigar más duro la violación, vamos a hacer... Tantos años de cárcel. Pero no nos dicen realmente, ¿tú crees que las personas van a estar atentas realmente a decir, ay, no voy a cometer un feminicidio porque es de tantos años? No voy a privar de la vida a nadie porque es de tantos años. No, queridos amigos. Cuando se desbordan las pasiones, como en este caso, perdemos nuestros sentidos. Perdemos esa noción hasta del tiempo
y podemos cometer actos, queridos amigos, que nos lleven a acarrear la cárcel, pero además por muchos, muchos años. Les voy a poner un ejemplo. Miren, privar de la vida, como generalmente se hace, obviamente no tiene que haber premeditación, alevosía, ventaja, que es otra cosa, pero más o menos para que ustedes hagan la diferencia entre una sanción y otra, estamos hablando alrededor de 11 a 25 años de prisión, un homicidio. Uh-huh. ¿Cuándo cambia a feminicidio? Ahorita lo vamos a ver, pero cambia mucho la sanción. Imagínense, en la mayoría de los códigos la mínima es de 40 años. Entonces va de 40 a 60 años de prisión. Vale la pena que nuestros celos, nuestros impulsos, nuestra defensa hacia ese cariño o ese amor que nosotros creemos, ¿vale la pena para caer tantísimos años en la cárcel? Yo creo que no. Miren lo que dice la fracción séptima del artículo 338. Dice, fíjense, y aquí, porque yo creo que el legislador salió verdaderamente de la intención de lo que es verdaderamente el feminicidio, porque existe odio, rencor, coraje, como lo dijimos hace un momento. Pero la fracción séptima dice claramente, dice, ¿cuándo hay feminicidio? Cuando existan datos que establezcan, no pruebas, Uh-huh. Cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionados con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Es decir, si de las redes sociales, fíjate, así de fácil, si de las redes sociales se desprende que tú amenazaste a esa chica, hombre o mujer, porque ojo, y eso es lo que estamos viendo aquí, o sea, la gente piensa que el feminicidio es solamente de ese ser despreciable como es el hombre en agravio de una mujer. No, también puede ser de una mujer a otra, ¿sí? Las redes sociales o el WhatsApp, licenciado. Bueno, no sé, el WhatsApp, ¿qué es considerado? El WhatsApp pues, puede emplearse como un medio precisamente para de comunicación para enviar mensajes en tono de amenaza, ¿no? Y recordemos, licenciado, y usted bien lo sabe, que actualmente en las investigaciones que se siguen por hechos delictuosos, incluso hasta se autoriza la apertura de los dispositivos electrónicos para revisar el contenido de los celulares, precisamente, sí. Y ahí puede quedar al descubierto una serie de mensajes que ni siquiera tenemos la remota idea de que puedan llegar al conocimiento de las autoridades. Sí, queridos amigos, entonces imagínense ustedes, como dice nuestro amigo el licenciado Jorge Alberto Barrientos Domínguez, si ustedes por WhatsApp, que es un medio de comunicación, o cualquier red social amenaza, y ya existe antecedente de amenaza, y el privar de la vida puede ser hasta de manera espontánea, podemos caer, imagínense ustedes, en feminicidio, y la sanción mínima es de 40 años de prisión. Porque el hecho ya trae de antecedente unas amenazas que quedaron de evidencia precisamente hasta por las redes sociales. Nos referimos a las redes sociales porque es un medio muy común en este momento. A la gran mayoría muy sencillo, a la gran mayoría de las personas se nos hace fácil emplear las redes sociales, emplear los dispositivos electrónicos precisamente para proferir toda clase de amenazas en contra de una persona, a veces no con la intención de cumplirlas, pero como bien lo dice usted, al final, al calor de una discusión, viene a resultar la muerte de una persona, y aquellas amenazas que no fueron proferidas con la intención de cumplirlas, pues ya son la evidencia de que existía una violencia, un antecedente. Sí. Nos referimos a ello porque pues a veces difícilmente ya tenemos el tiempo, o muchas personas tienen el tiempo de que si existe una amenaza, lo puedan ir a denunciar al Ministerio Público o a la Fiscalía. Ya no se dan el tiempo para dejar ese antecedente. Ahora es más común que se vean evidenciadas ese tipo de amenazas a través de los dispositivos o las redes sociales, ¿no? Sí, y lo que aparentemente es inofensivo, aparentemente lo hacemos muy comúnmente, caramba, puede traer consecuencias serias porque en algún momento pueden llegarse, en algún momento de las investigaciones puede llegarse a autorizar la apertura del dispositivo. No, y además, obviamente, si tú eres
amigo. Es más, ahí fíjate, para que exista ese dato de prueba, cualquier persona que le llegue esa, eh, esa notificación, por decirlo así, es cualquiera que lo vea y lo quiera aportar, lo puede hacer. Entonces, pues ahí la situación. Ahora, vamos a tener cuidado con el tipo de mensajes que dirigimos también. Sí. Ahí, queridos amigos, el consejo es no lo hagan. ¿Sí? Mejor platiquen con su pareja. Si ya definitivamente no van a aceptar ustedes esa situación, pues mejor decir adiós y ahí nos vemos. Porque el feminicidio no solamente se puede cometer por un hombre hacia una mujer, sino también por una mujer hacia un hombre. Y vean, queridos amigos, ahorita estamos apenas en la punta del iceberg, apenas mostrándoles a ustedes, diciéndoles a ustedes cuántas cosas pueden, en cuántas situaciones podemos estar en la que podemos incurrir en un delito de feminicidio, que vuelvo a repetir que la sanción mínima es de 40 años de prisión. Otro, celos extremos. Celos extremos. Todo este tipo de circunstancias puede preguntarse a la gente cómo se puede evidenciar o cómo puede quedar prueba de que aquella persona que cometió el feminicidio o que privó de la vida a una mujer efectivamente padecía algún trastorno de celotipia o algún sentimiento o trastorno relacionado con una animadversión contra las mujeres. Bueno, pues para ese fin las fiscalías se allegan de estudios periciales que consisten en un estudio o perfil psicológico. Así es como queda en evidencia precisamente si aquella persona venía mostrando rasgos o características de su personalidad relacionados con celotipias, que se le denomina, esa es la palabra que se emplea precisamente, o bien algún rasgo ya relacionado con esta palabra que está muy también de moda, que es los misóginos, ¿verdad? Rasgos misóginos, que es la animadversión u odio contra las mujeres. Y eso lo evalúan a veces las autoridades, o en la gran mayoría de los casos, a través de peritajes o valoraciones psicológicas al varón, a la persona que haya desplegado esa conducta, lo valoran de esa manera, es un peritaje el que se recaba, licenciado, y ahí queda uno en evidencia con lo que le pase a uno en su mente, ¿verdad? Pero fíjate que eso hablando de los celos, ¿cómo se pueden dar? Yo les voy a platicar un asunto que incluso llevamos aquí en el despacho. Es el caso de una persona que se dedica al comercio, anda vendiendo sus productos para arriba y para abajo, y su señora, que por cierto con la que se juntó ya tenía hijos, no solamente, ya tenía hijos de otra pareja. Pues el chiste es, obviamente, queridos amigos, sabemos que la mujer siempre se preocupa por la economía de la casa, y bueno, a veces cuando no se llenan, se cubren todas las situaciones, pues siempre hay discusiones. Este es el caso de una pareja donde el señor se dedica al comercio, y cuando pues no se reúnen las condiciones económicas, la señora le dice, ¿sabes qué? Pues déjame trabajar, déjame ir a que yo también pues tenga yo la posibilidad de trabajar, los ingresos. Total que la señora le está pide y pide y pide esa posibilidad, que al final le termina diciendo, ok, ¿quieres irte a trabajar? Vete a trabajar. Se va a trabajar a Tlapacoyan a buscar trabajo. Y bueno, finalmente encuentra a un lugarcito donde vendían comida. Entonces dice, pues mira, encontré ya, hay una señora que ya me ofreció trabajo, que es donde donde se hace comida y se le da de comer a los camioneros. Pues ya como que este muchacho no muy convencido, pero pues acepta, ¿no? Entonces la señora empieza a trabajar. Pues obviamente, queridos amigos, a ese lugar llegaban muchos señores del transporte, de carga pesada, camiones, camioneros, y pues faltó alguien que pues empezó a cortejarla, y empezó a decir, oye, mira, estás bonita, etc. Entonces, este señor baja algunas ocasiones a Tlapacoyan a visitar a la señora, y la ve precisamente platicando en particular con un sujeto. Entonces empiezan a reclamar, así pasan ya algunas semanas en donde ya le dicen al señor, ¿sabes qué?
tu mujer anda con uno de los choferes de del transporte, anda con fulano de tal. Entonces ya empiezan a darse discusiones y la señora, fíjense queridos amigos, le empieza a echar en cara a este señor, pues que no le da el dinero que necesita, que no sirve como hombre, que debería mejor de dedicarse a trabajar para tener más dinero, que la deje de molestar. Él pues, le reclama que la han visto, que ya anda con otra persona, en fin, ya hay una discusión de pareja, queridos amigos, que déjenme decirles que es muy común muchas ocasiones en casa, desafortunadamente, en ese tipo de reclamos, y en donde también la mujer se convierte pues en un ser reclamador, insistente, y entonces empiezan a pelear, empiezan a los golpes, y este señor termina en esos, yo creo que celos, ¿verdad? Porque ya le dicen, la toma del cuello, y pues yo creo que termina asfixiándola. Cuando él se da cuenta de que la señora se desvanece, trata de revivirla, él mismo lo dice, es que cuando ella se desvanece, pues obviamente me cae el 20 y trato de revivirla, la levanto, etcétera, etcétera, ¿no? Queridos amigos, eso es feminicidio, porque estamos hablando de que había discusiones por celos, y aunque la ley dice celos extremos, ¿qué puedes entender tú, licenciado? ¿Cómo se demostraría en un juicio esos celos extremos? Basta que el estudio psicológico, la valoración al señor revele que pues era una persona con alguna problemática, alguna inseguridad relacionada con la situación familiar, la dinámica de pareja que venía sufriendo, viviendo, y con eso es suficiente precisamente para considerar que ya se presentaban rasgos de celotipia, licenciado, y en lo que un defensor, un abogado defensor como usted o cualquier otro compañero abogado demostramos que no es así, mientras la persona ya está recluida y procesada. Así es. Entonces, queridos amigos, vean cómo las discusiones entre parejas, hay otra fracción que habla de que, fíjense, el feminicidio se puede cometer y vamos a estar ante él, aunque haya habido una relación casual. Fíjate. Sí. Fíjense, la fracción sexta dice, obviamente hay feminicidio cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental. Punto número 1, O sea, con que haya habido una relación afectiva, sentimental, si priva de la vida, ya estamos ante feminicidio, No importa, y volvemos a lo mismo, a los orígenes, no importa si no hay adversión, odio, rencor, por cuestiones de género. Simplemente, si existió entre el activo y la víctima una relación sentimental, velo, Jorge. Y lo dice aquí la fracción, que sea, basta que se trate de relación, incluso tengan relaciones sexuales, sea de manera estable o de manera casual. Sí, dice, incluso, dice, afectiva o de confianza. O sea, fíjate hasta dónde llegamos, hasta dónde llegó el legislador. Y relaciones sexuales, así sean estables, es decir, de manera regular, frecuente, estable, o aún no sea así, aunque sea una relación, un encuentro ahí sexual de índole casual o ocasional, como suele suceder también. ¿Qué pasa con los jóvenes, no? Pasa con los jóvenes. Se van al antro, estamos en riesgo. Conocen a una chica, conocen a un chico, se gustan, y en el calor de las copas se van a tener intimidad, y por alguna situación hay discusión, una mala caída, un mal golpe, es feminicidio. Puede ser. Y en lo que la defensa demuestra ante los tribunales y en los jueces que no fue feminicidio, pues ya la persona está detenida, ya está procesada, ya está privada de su libertad, con el consecuente
menoscabo que esto le causa a la familia de índole económico, gastos, preocupaciones, mortificaciones, y tratar de conseguir una defensa para demostrar que no fue un feminicidio, que fue una muerte en otro tipo de circunstancias. Sí, queridos amigos, bueno, Jorge, entonces, pues si estamos ante esta situación, obviamente no estamos hablando de algo que nos guste, ¿no? Pero es algo que puede pasar. Entonces, ¿qué hay con las relaciones de parejas cuando las pasiones se desbordan? Porque, fíjense, todavía más allá, al menos en el estado de Puebla, hay un artículo que es el 338 quinqués, que dice, si se presumirá que hay tentativa de feminicidio cuando las lesiones que se causen, bueno, habla de unas fracciones, pero en pocas palabras, queridos amigos, son lesiones, aquellas que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida, ¿sí? Tengan algún precedente de violencia familiar. O sea, en pocas palabras, el consejo, queridos amigos, es que si tú estás viviendo en una relación de pareja complicada, donde se puede generar amenazas, violencia, cualquier tipo de violencia, recordemos que la violencia familiar... Insultos incluso. No debemos olvidar, amable auditorio, que aunque las heridas, las lesiones puedan borrarse, puedan desaparecer al paso del tiempo, pues lo que también sanciona la ley es la violencia psicológica, las lesiones la alteración emocional y psicológica que puede sufrir una persona, aunque las lesiones físicas hayan desaparecido. La violencia también se ve reflejada en la mente, y basta que, aun cuando desaparecieran esas lesiones físicamente, la violencia se demuestra o queda evidenciada a través de estudios psicológicos que demuestran que pues has venido sufriendo maltrato, injurias, palabras altisonantes, discusiones, cosas así que de alguna manera trascienden y te dejan marcado tu psique, tu mente, ¿no? Y basta que te hagan una evaluación psicológica y ahí queda revelar, se revela esa violencia, no sí, solamente física, sino también le llaman violencia psicológica o emocional. Sí, eso nosotros le llamamos, queridos amigos, violencia familiar. Actualmente la mayoría de los códigos en la República Mexicana señalan la violencia familiar, como lo dice el licenciado Jorge, no solamente como golpes, ¿no? Porque si hay gente que nos visita y me dice, bueno, que cree que es que la violencia familiar es en golpes, lesiones, moretones. No, queridos amigos, como lo dice el licenciado Jorge, la violencia no solamente se tiene que contemplar como eso, sino cualquier insulto, cualquier vejación, cualquier menosprecio, bueno, incluso se habla de que el que no hables con tu pareja, fíjate, si estás enojado con tu pareja y llegas y no le hablas y la haces ver como una figura decorativa, así como nuestro micrófono está aquí, pues no, bueno, ahí le tenemos que hablar porque sin eso no sale el sonido, pero bueno, si pusiéramos aquí una figura y no obviamente no le hablo porque es una figura y así contemplamos a nuestra pareja, también es violencia familiar. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, porque pues sí podemos caer incluso en imagínense una tentativa de feminicidio. ¿Y por qué es muy complicado? Porque le vuelvo a repetir, la tentativa, si la menor sanción para un feminicidio son 40 años de prisión, y la tentativa generalmente se castiga con una tercera parte de esa condena, estamos hablando por lo menos de unos 15 años, 12, 13 años de prisión, que pues prácticamente ya es un homicidio, ¿no? Y solamente estamos hablando de una tentativa. Una tentativa que le quiero aclarar aquí a nuestro amable auditorio, representa para abogados tener que demostrar precisamente ante los tribunales, ante los jueces, que no ocurrieron los hechos de tal o cual manera, que no es el delito por el cual se le está acusando o se le está procesando, que puede ser otro, pero en tanto se aclaran, en tanto la defensa, un abogado defensor hace su labor para demostrar y obtener pruebas de que no ocurrieron las cosas así, bueno, pues lamentablemente en la gran mayoría de los casos,
pues nuestros clientes, nuestros defendidos están recluidos y privados de su libertad y muy desesperados por salir, lamentablemente. Sí, muchos años, tenemos gente que pues ya lleva 2 o 3 años en prisión. Y aún están procesados, no se los ha sentenciado. No es tan fácil, queridos amigos, no es tan fácil porque pues sí, actualmente incluso los criterios de nuestros máximos tribunales señalan que los jueces también tienen que juzgar con criterio de género. Así es. Entonces complicado. Y bueno, porque pues esto de la cuestión de las mujeres, queridos amigos, muy debatido, no sé, y quisiera yo ya entrar en la última parte. ¿Qué piensas de lo que sucedió en México? De que hace unos días pasó lo del Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues lo celebraron, algunas de ellas con algunas manifestaciones, pero en donde se ven en las imágenes destrozos. Precisamente se trata de un derecho consagrado en la Constitución que establece la libre manifestación de nuestras ideas, ¿no? Y la obligación de toda autoridad de garantizar el libre ejercicio de nuestras ideas, de estas manifestaciones, de respetar este derecho. Es una realidad, es ineludible, nuestra Constitución así lo establece. Pero lamentablemente, licenciado, lamentablemente, amable auditorio, al amparo de estos movimientos, de estas manifestaciones, estamos logrando ver una gran descomposición social que está llevando a estos movimientos precisamente a generar violencia. Están recriminando, alzando la voz contra la violencia con más violencia, ¿no? Violencia que incluso están sufriendo personas inocentes porque al tratar de guardar o salvaguardar el orden, los elementos de la policía, pues también están arriesgando su vida, están exponiendo su integridad física, también son agredidos, tanto policías como mujeres policías, incluso mismas resultan lesionadas, lastimadas, y lamentablemente arriesgan su vida, su salud, cuando son gente que también tiene una familia, tiene una esposa, tienen hijos, que los necesitan y necesitan ese sueldo, ese trabajo para llevar a casa. Y hemos visto en las manifestaciones que no solamente dañan cosas materiales, ¿no?, sino que están dañando incluso o arriesgando la vida de los mismos elementos que están ahí para salvaguardar el orden. Entonces, violencia con más violencia es contradictorio, me parece un tanto contradictorio, violencia con violencia, ¿no? Sí, ¿será que la mujer está, se le está dando el empoderamiento que muchas de ellas reclaman? Pero ¿será que se está confundiendo el empoderamiento? Yo creo, queridos amigos, que atrás el empoderamiento de este empoderamiento que mucho maneja los medios de comunicación, atrás para mí hay también una cuestión política. Una cuestión política en la que trata de poner a las mujeres precisamente con esta postura de que ahora en adelante puedes hacer lo que se te pegue la gana. Entonces no, como dice Eliseo Jorge, y yo también asumo la idea de que no debemos confundir el respeto, esa igualdad de género que trata de buscar la ley en cuanto a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que el hombre en cuanto a estudios, en cuanto a derechos, en cuanto a salarios, en cuanto a trabajos. No se puede confundir con un libertinaje en la que se le dé a la mujer la posibilidad de que te miente la madre, de que te grite, de que pueda romper cristales, dañar inmuebles de mucho valor histórico para nuestro país. Y lastimar y arriesgar la vida también de no personas que están ahí cumpliendo un deber, tratando de guardar el orden, que también pues tienen miedo, también llegan con el temor de que al cumplir con un trabajo por llevar sustento a su casa se vean afectadas en su integridad física, licenciado. ¿Tú crees, licenciado, que haya grupos de poder atrás de ellas convocando a estas mujeres, manipulando a estas mujeres, arriesgando a estas mujeres? Pues siempre, generalmente, tras de todos estos movimientos a veces existen otros intereses, lamentablemente emplean a
a personas que quizá por su juventud, el ímpetu, su inexperiencia, se dejan llevar por este discurso del empoderamiento, de la igualdad, del feminismo, pero pues qué bueno que lo hicieran por propia convicción, por propio convencimiento y no obedeciendo a intereses oscuros de otras personas que quieren beneficiarse de estos movimientos precisamente para obtener privilegios políticos, porque generalmente pues también se emplean estos movimientos para desestabilizar o exhibir a los gobiernos, ¿no? Pues sí, yo creo, queridos amigos, que sí existen grupos de poder atrás. Yo no creo que las mujeres, con lo lindas que son, con siempre buscando la estabilidad familiar, las verdaderas mujeres feministas, trabajadoras, honradas, que buscan la integración de la familia, de la estabilidad emocional, de la pareja, etcétera, realmente sean capaces de hacer de este tipo, exactamente, de vandalizar, esa es la palabra correcta. Yo creo, queridos amigos, queridas amigas, que no nos dejemos manipular y que pues realmente tengamos la madurez para no caer en este tipo de provocación. Así es, así es. Y por último, pues hay otras trincheras donde las mujeres, movidas con ese ímpetu de superarse, de salir adelante, de demostrar sus capacidades y sus talentos, demostrar que son gente exitosa, pueden precisamente trabajar y demostrar en el buen sentido toda la capacidad y el talento que tienen, otras trincheras, otras actividades, otros terrenos, otros contextos, y no necesariamente el de salir a la calle, ¿no? No, y eso sería cachetada con guante blanco para nosotros, ¿no? Claro. O sea, imagínate, bueno, pues por ejemplo, una mujer que respetamos mucho y queremos mucho, la licenciada Yasmín Tecozautla, ¿no? Ya la tuvimos aquí de invitada y bueno, pues nos queda claro que es una mujer luchadora, honrada, que trabajadora. Desde su trinchera está logrando, ¿no? Que desde su trinchera es una mujer muy valiosa, ¿no? Entonces, si se multiplican ese tipo de mujeres, ¿no? Pues obviamente, pues son mujeres que dan mucho a la sociedad. Como lo que estamos viendo en la pantalla, pues es al contrario. No queremos seres, sean mujeres o hombres, que vandalicen. Así es. ¿Sí? Que echen a perder. Imagínate el albañil, el arquitecto, el ingeniero que tanto trabajo le tocó diseñar esos muros. Y lo que le cuesta ahorita, lo que nos cuesta a nosotros, porque finalmente los dineros para restaurar todo este tipo de monumentos históricos, pues finalmente también provienen de nuestras contribuciones, licenciado. No, imagínate, por ejemplo, ese albañil que arriesgó hasta su vida, su espalda para cargar las piedras, para colocarlas, para tallarlas, para todo eso, para que llegue una persona que no le costó, ¿sí? Que verdaderamente a las personas que dañen, hombres o mujeres, que les pongan un poquito a tallar esas piedras, a ver qué tanto les cuesta volverlas a dejar como estaban. Caramba. ¿No? Y bueno, pues regresando al feminismo, queridos amigos, pues simplemente no caigan en provocaciones. Si realmente, en pocas palabras decíamos aquí el licenciado Jorgito y yo antes de salir al aire, pues mejor correr. Así es, dijeran las personas de antes, ¿verdad? En alguien tiene que caber la prudencia. En alguien tiene que caber y además, pues correr por tu libertad, querido amigo, ¿sí? Aquí está claro que obviamente el feminicidio, pues más lo puede hacer el hombre y si caemos en provocaciones, pues lo único que puedes hacer es peor, llevarte para toda la vida en la conciencia el haber privado a una mujer de su existencia y pues peor, todavía más aún, que todo este rencor, todo este sentimiento, pues lo tengas por muchos, muchos años, prácticamente a lo mejor hasta toda tu vida, encerrado en la cárcel. Así es, licenciado. Pues no vale la pena. Licenciado Jorgito, las últimas palabras. Pues invitarlos precisamente a que atiendan esa sugerencia de usted, licenciado. Si por ahí alguien en casa se da cuenta que está sumergido ya o está comenzando a vivir una dinámica de esta naturaleza, pues mejor antes de que tenga un desenlace lamentable, quizá ajeno a su voluntad, mejor es ponerle remedio, hablarlo, separarse en buenos términos y evitar mayores problemas, tanto por el bien de uno como por el bien de los hijos. Así que
pues cuando nos estemos dando cuenta que estamos comenzando a vivir estas dinámicas ahí en casa ya de violencia, falta de respeto, de agresión, de descalificación, bueno, pues aunque nos cueste trabajo, vamos a tratar de solucionarlo hablando y si es necesario, pues como bien dice usted, vamos a salir huyendo. Mejor llorar, queridos amigos, buscar ayuda y no terminar en la cárcel. Bueno, pues queridos amigos, espero que les haya gustado esta emisión más de su programa Caso Abierto. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muy buenas noches.